La voz de América Latina desde México. Misma de Haste la hora de México. 15 horas, 30 minutos. Las 3:30. Y todo el mundo corría a ajustar su reloj. ¡Zambombazo! Compitiendo Rolling contra Beatles. Llamen ahora. En el episodio de hoy, la radio en México. Mundo en Estéreo, un podcast de Audio Mundo. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Antonio Legorreta y hoy estamos en nuestra sección de podcast con el doctor Ricardo Stern, quien nos platicará algo muy sabroso acerca de la historia de México en la radio. Ricardo, bienvenido. O la historia del radio en México. Gracias, Toño, y gracias a ustedes que nos siguen y nos ven. Por favor, suscríbanse y visiten las tiendas y el sitio de Audio Mundo. Bienvenidos. Sí, la historia del radio en México es bastante interesante y nos va pues, a recordar, ¿no? Cosas, sobre todo, claro, a lo mejor nos escucha gente que tiene 20 años, 25, pero bueno, los que tenemos más de 40 nos va a recordar una serie de cosas, porque pues en todos lados, ¿no? Por ejemplo, las tiendas tenían el radio y llegabas y pues es el sonido que te acompañaba a todos lados. Ibas a una tienda como esta de Audio Mundo, tenían el radio puestos, te subías a un taxi, tenía el radio, ibas con tu papá en el coche, tenía el radio. Entonces, no te podías escapar del radio, ¿no? Era casi omnipresente. Entonces, pues eso hacía populares las canciones. Exacto, era lo que te provocaba ir a comprar discos, claro, o cassettes. Sí, después de que ya estaban machacando con uno, dices, bueno, ya la voy a ir a comprar. Uh-huh. Hay muchas canciones que yo solo conozco porque en mi infancia las oía en el radio, canciones de José José o de María Conchita Alonso, ¿te acuerdas de esas que se escuchaban en los 80s? O bueno, vete a saber, pues solo ahora las oigo y las conozco porque no te podías escapar de ellas, ¿no? Estaban en el radio. De hecho, la era de las radionovelas, que toda la familia se juntaba. Eso sí no me tocó, para que veas, eso sí. No, yo no recuerdo nunca haber oído una audionovela, eso sí creo que es más para, si tienes que más de 60, 65... Ahí sí creo que que te tocó. Creo que mi papá alguna vez hasta salió en una radionovela. Ahí para cuando era estudiante, como para ganarse ahí un extra. Uh-huh. Pero no me acuerdo si era radionovela o fotonovela, que también existían, ¿no? Así, sí. La época de las fotonovelas. Sí. Pero es curioso porque también inclusive fue el brinco, en este caso, de empresas hacia la televisión. Porque los mismos locutores fungieron como presentadores en la televisión. Y los mismos artistas, entonces, trasládalos a la televisión. Claro. ¿Sí? La hora de Agustín Lara. Y Agustín Lara tocando en vivo y a todo color. O lo que decíamos hace rato ahí en el corte, que... Uh-huh. Pues tú podías ser muy talentoso para el radio, pero pésimo para la televisión. De entrada, a lo mejor no tenías... ¿Cuántos locutores que tenían una voz hermosa y todo? Pues a lo mejor eran feos, ¿no? En persona. Pero bueno. La primera transmisión oficial en México fue en 1921, en el centenario de la independencia. Como parte de los festejos, el ingeniero Constantino de Tárnava. ¿Tú has conocido a alguien que se apellide de Tárnava? No. ¿Cómo hay apellidos de repente que salen que en jamás? Vida. Ajá. Este era de Monterrey. Si alguien es de Monterrey, escríbanos en los comentarios si les suena el apellido. Hizo una transmisión experimental, uh-huh, ¿no? Por lo que podríamos decir que es el pionero de la radio en México. Pero bueno, la primera estación formal fue la CYL, la emisora del buen tono. Pero no crean que porque hablaban en buen tono. No, absolutamente. Por la compañía de cigarros. Por la compañía de cigarros del buen tono, que es en el mercado de San Juan, donde hoy es el mercado de San Juan, acá cerquita. Así es, ahí era. Y luego al lado hay una iglesia que es muy bonita, así como medio porfiriana, y que tiene un órgano espectacular. Por cierto, yo escribí una novela policíaca y el detective de esta novela era el organista de la iglesia del buen tono. Fíjense qué curioso. Si alguien quiere saber más de mis libros, pues ahí escríbame por Instagram, doctor.stern, y ya hablamos de eso. En 1923 fue la empresa tabacalera del buen tono puso su estación de radio. Correcto. En los años 20 y 30 pues fue la exploración de todas las posibilidades, la consolidación. Sobre todo en la Ciudad de México, obviamente. Igual era, como mencionamos, que en Latinoamérica era un medio de élite. Estaba enfocado en la cultura, la ópera, noticias oficiales. No era realmente para las masas. En 1930 nace la XCW, La Voz de América Latina desde México, creada por Emilio Azcárraga Vidaurreta. Uh-huh. El tigre Azcárraga. No, este es el papá del tigre. ¿El papá? El papá del tigre.
y abuelo del actual Azcárraga Azcárraga Gallán, exactamente. ¿Cómo era el sonidito de la XCW? Era el de tran, tan, tan, tan. Sí, ¿no? Creo que era así. Bueno. Y este fue pues, el gran parteaguas en la historia de la radio mexicana. Ya, y en los 40 y 50 se convierte en un entretenimiento masivo, como hemos dicho tantas veces, por las radionovelas, sobre todo, pero bueno, programas de variedades, música popular. ¿Te acuerdas del fonógrafo? Ah, claro. Música ligada a su recuerdo. Y que actualmente sigue. Que todavía sigue, exacto. La XCLA, ¿no? También esa, era otra, ¿no? AM. Pero fíjate que inclusive otras cosas, XQK. Vamos a ver algo. ¿Sí? Tú cuéntales alguna anécdota y yo voy rápido a investigar lo que decíamos de las siglas. ¿Te acuerdas de por qué? ¿Por qué se les llama así? Bueno, pues la XQK misma dejaste la hora de México. 15 horas, 30 minutos, las 3:30. ¡Ping! Y todo el mundo corría a ajustar su reloj precisamente con lo que se anunciaba minuto a minuto. Era un programa de infomerciales. Y con todos los jingles más famosos que pueda haber, como el de Chocolates Turín, ricos de principio a fin. O Marcos Carrasco no tiene sucursales, Marcos Carrasco, el hombre bomba. Y así nos íbamos, Colchones América, duerma en Colchones América y dormirá como nunca. O sea, todo eso formó parte de, de la sociedad en cuanto a su comportamiento y pues la urgencia, inclusive, no tan solo de saber la hora y llegar en puntual a tu cita, era un continuo de que pues era entretenido, inclusive para muchos estábamos escuchando eso minuto a minuto. Era increíble. Y la otra manera era llamar en este caso al teléfono, ya no recuerdo ni siquiera era 0 no sé qué, para oír la hora exacta y que te cobraba Teléfonos de México por haber consultado la hora en el teléfono. No sabía eso. Sí. El 03, ¿no? El 03, exactamente. Sí, bueno, eso también me tocó. Sí. Y ahí nos vamos entonces al tema que les comentaba, de cómo se contrataron la gente de la radio, tanto artistas como locutores, para la televisión. Y eso no fue un fenómeno nada más de los años 50, 60, sino inclusive en el presente. Gente en este sentido, tú lo vas a comentar, me estoy adelantando a tu nota, acerca del boom de lo que fue las estaciones de radio como, ya no la XW, sino, por ejemplo, Rock 101. La WFM, en donde mucho después, pero que personajes en este caso fueron parte de ese punto cultural, vamos a decirlo, en la escena en México. En WFM había un personaje que era Mario Vargas. Mario Vargas fue la voz oficial para la compañía Ford. Y te comentaba previamente de que él había firmado un contrato en donde no se le permitía aparecer su rostro para que la voz fuese como un sello de la compañía, algo institucional de la marca. Cuando trabajó en WFM continuó ya bajo ese mismo esquema y hay muy pocas fotos de él en este caso. Y sus comentarios en la época disco de para sensibilidades más allá de los 360 grados de las orejas de Mickey Mouse. Dices, ¿quién diablos decía algo así? O para mover el samovar con elegancia versallesca. Ah, bueno, y también recordaste al perro Bermúdez también que estamos inventando ese versallesca. Sí. Zambombazo. Versallesca, ya hablaba en lenguaje inclusivo. Tirititite. Exactamente. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. Sí, no. Y toda la revolución que ocasionaron, por ejemplo, Rock 101, con música que jamás se podía escuchar en otras estaciones. Sí. Siouxsie and the Banshees, Bauhaus, The Cure. ¿Quién conocía The Cure? Solo lo podías escuchar allí. Y precisamente Luis Gerardo Salas, que en este sentido tanto era el gerente como locutor, pues su voz tan característica de él. Y pues, ¿por qué no? También hablar otros personajes que a lo mejor más recientemente lo pudieron escuchar en otro rollo en voz en off. Abel Membrillo. Una voz tan melodiosa, tan agradable, tan, reconocible dentro de todo ello. Pero inclusive antes de, decir, ese boom de la FM, sí, también recuerdo en los 70s de la AM, el boom que tenía la Pantera.
esa estación de radio con su programa de batas, pijamas y pantuflas en los 80s, y que lamentablemente ahí en Televisa Chapultepec se cayó la antena y con ellos también los locutores y se acabó el programa para eso. Radio Éxitos. ¿Y por qué no hablar de otra leyenda? Radio Capital, César Alejandre. Radio Capullo. Nunca oíste Radio Capullo. Sí, no. Si alguien no entendió, pues google ahí Radio Capullo. Sí, ¿Qué le no. sale? Y ahí la interacción del público en las llamadas, por ejemplo, a ver, vamos a hacer entonces Jóvenes 790 con César Alejandre, compitiendo Rolling contra Beatles, llamen ahora, y entonces a votar quién ganaba entre uno y otro. Creedence contra, increíble esos programas, y la voz precisamente de César Alejandre. Oye, te voy a hacer, me acuerdo de Stereo Joya. Stereo Joya. Sí. Ahí pasaban todas esas, ¿no? Las que decía Sí. de José José y así, ¿no? Sí. Stereo Rey. La máxima dimensión del radio. Con Ken Smith. Una presencia. Y que sí tenían muy buen sonido, ¿no? Sí, exacto. Una presencia enorme. Yo lo recuerdo haciendo mucha de su narración durante el viaje a la Luna en 1969. Impresionante. O sea, todas esas leyendas, la voz era su instrumento para identificar una marca, una estación. Oye, ¿también Jacobo Zabludovsky salía en el radio o solo? Tenía noticieros también. ¿Verdad? En el radio. ¿Y qué otro? Gutiérrez Vivó. Clásico, ¿no? También. No, toda una leyenda, o sea, para todo eso. Sí. Y las noticias del tráfico y demás. Fíjate, estoy viendo ya lo de las siglas, ya lo investigué. Dice que no son arbitrarias, es un sistema internacional que varía según el país y son indicativos de llamada, así, técnicamente, call signs, asignados por organismos gubernamentales y regulados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Entonces, por ejemplo, cada país tiene letras iniciales específicas, lo que decíamos, ¿no? Que identifican el origen de la señal. Estas letras vienen de los prefijos de radio internacional. Por ejemplo, K y W es Estados Unidos. X, México. YB, Venezuela. HJ, Colombia. L, Argentina. CB, Chile. PR, Brasil. OA, Perú. Y obviamente pues podemos seguirnos con otros países, pero estamos hablando más de aquí, de la región. Sí, todas las estaciones mexicanas comienzan con X, igual que las matrículas de aviones. XA, ¿no? Esta fue la asignación que México recibió. Luego otra letra indica el tipo de servicio. Por ejemplo, XEW, pero bueno, no explica a qué se refiere. O XH, DF. La H es frecuencia modulada. Si dice XH, es FM. En fin, y la KW es, por ejemplo, al oeste del río Mississippi, todas empiezan con K. Al este del Mississippi, WWABC, WNYC, la KROQ. Hay algunas excepciones, por ejemplo, en Pittsburgh, la KDKA, que habíamos mencionado, y que en realidad debería ser WDKA. Entonces, exactamente qué significa cada letra, quién sabe, pero son asignadas, que algo representan. Qué bien. Y este sistema, pues, bueno, evita confusión entre estaciones de distintos países, hay una organización internacional de frecuencias, en fin, pues ya, nos enteramos de algo que la verdad yo no tenía idea, pero... de hecho, también en la radio fue el participante, por ejemplo, en muchas tecnologías que hoy en día las vemos en casa también. Por ejemplo, era imperdonable escuchar que una canción y ya la escuchabas a una revolución correcta. No. El mando directo, que ustedes están muy familiarizados en casa por las tornamesas de DJ o cosas por el estilo, no fue inventado recientemente. La primer patente que hay de mando directo fue de Torrens en el siglo XIX, en fonógrafos. Y Denon, en los años 60, lo patentó ya también para uso residencial. De hecho, recuerdo una compañía de los Países Bajos que se llamaba ILA Audio, que fabricaba la referencia de las tornamesas para radiodifusoras. Y lo mismo, inclusive en la parte de mezcla, productos como Studer, de Willy Studer de Suiza, eran la referencia para poder, en un botoncito, en un control, tener la posibilidad de un manejo rápido y eficiente de los anuncios, de los jingles, de la música, del voceo y de las llamadas telefónicas entrantes. O sea, productos muy durables, ahora sí que casi a prueba de bombas, para que funcionaran eficientemente para ello. Y obviamente la época de las cintas, en este caso magnéticas, con grabadoras de carrete abierto. No crean de que hubiera estado un DJ a altas horas de la noche, claro. No. Ponías un play ahí a la grabadora y ahí se quedaban las horas ahí tocando música. O
inclusive tecnologías como el mini disc para insertar anuncios, jingles, promos, etcétera, pum, 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 y hacerlo de manera rápida para poderlo entonces mandar al bueno, aire. sí, la organización para manejar una estación de radio y todo esto de Sí, la producción y todo, con cuánta anticipación tienes que hacer toda una programación, tener listo el material, etcétera. Sí, afortunadamente, fíjate de que también tuve chance de trabajar haciendo en este sentido también algunas grabaciones en compañía de gente del medio, por ejemplo en Radio UNAM, para hacer el panorama del jazz, y como invitado, pues entonces participar dentro de ello, haciendo referencias de música, calidad de grabación, esto tiene aquello, etcétera, etcétera, hablando siempre de tecnología para eso. Y es momento emocionante también, ¿no?, el tema de que pasaron de las tecnologías análogas a las digitales, en donde utilizaron pues discos compactos, minidisc. Principios de los 90 más o menos. Exactamente, y ya posteriormente entonces una computadora auxiliado o ya inclusive en una pendrive, en un USB, entonces puedes traer toda la música ahí para ello. Es emocionante, o sea, de tener mejor calidad de sonido, pero también, o sea, mucho de lo que ha habido, inclusive para la reproducción musical de hoy en día y de grabación, provino inclusive antes de la Segunda Guerra Mundial. Marcas alemanas como Sennheiser, Bayer Dynamic, Telefunken y Neumann, pues siguen siendo actualmente referente para artistas, para estudios de grabación. Y en la época del rock, creo que no faltaba el rockero que cantaba con un micrófono alemán. ¿Por qué? Porque eran los que tenían mejor calidad de sonido, definitivamente para eso. Pero sí, no sé, en este sentido, escuchar la radio, para mí, yo sigo todavía siguiendo, por ejemplo, un programa más que, híjole, les voy a decir, inverosímil, que es donde mencionan deportes, pero no deportes, con Pepe Segarra, a eso de las 3 de la tarde, y donde pues hablan de todo, pero menos de deportes. Entonces sí lo puedo escuchar. Sí, exactamente. Es lo más aburrido. Pero bueno, hay algo que le quiero preguntar a Toño, que eso sí, que solo él va a saber, y es, ¿cuál es el secreto para tener el pelo así? Que preguntó alguien en un comentario así. Dice, no cortártelo. Señor Antonio, su pelo está muy bien cuidado, díganos cómo le hace para... Sí, no, y que respondí puntualmente al comentario. Sí, nos dio mucha risa. Hagan los comentarios de eso o de cualquier tema que quieran. Y pues vámonos, ¿no? Sí, ya. Para cerrar el tema, la radio ha tenido 3 grandes, en este caso nuevos hacia futuro, desarrollos. A ver. Uno fue Radio Data System, o RDS, para que tú veas en el display de tu autoestéreo o de tu sintonizador qué estación escuchas, con qué frecuencia, qué tipo de señal, y además hasta noticias. Tal vez si está lloviendo, el tráfico, etcétera, etcétera. Esto fue diseñado precisamente para Europa porque era muy fácil que cambiaras de país en país en tan solo unos cuantos cientos de kilómetros. ¿Y qué estoy oyendo? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el tráfico? Quiero escuchar algo. ¿Cómo lo puedo seleccionar? Ese fue uno. Y actualmente, 2, por si se lo están preguntando, ¿y cuándo va a ser el apagón analógico de la radio? Permítanme, déjenme ver. Calculamos, estimado, aproximadamente, no sabemos cuándo. Hoy en día conviven 2 tecnologías. En América, el HD Radio, o radio disque de alta definición, no tiene nada que ver con eso. Y el DAB, el Digital Audio Broadcast, en Europa. Son las 2 tecnologías que hay para manejo de radio digital, que algunos autoestéreos ya lo traen, algunos sintonizadores ya lo incluyen y receptores. Nada está normalizado y por lo pronto veo muy lejano los millones de radios que hay actualmente que digan ya no van a funcionar más, como la televisión. Además no veo el motivo, ¿no? ¿Cuál podría ser? O sea, ¿para qué urge o para qué le interesa a alguien? Pues finalmente esto permite llegar a precisamente otro tipo de público y todo. Se manejaba el tema de calidad, de una mejora en el sonido. Pero ¿qué crees? Para manejar el radio de esa manera, y más si estás en un automóvil, ¿de qué forma no se te cae la señal? Entonces tienen que ser bitstreams muy pequeñitos para que tengas entonces constantemente la señal y se pueda almacenar en un buffer, en un tinaco, para que entonces siga reproduciendo sin interrupción la música. Pues sí, entonces la justificación la veo difícil. Sí, está difícil. Y es que bueno que siga
el radio. Larga vida para el radio. Pues bueno, yo creo que no sabemos si después habrá más episodios de este tema, habrá de otros, pero de este Por tema supuesto. probablemente aquí ya se terminó la serie. Sí. Entonces te agradezco mucho todo este conocimiento y bueno, que me hayan invitado a participar aquí. Ya veremos el siguiente tema, probablemente va a ser algo relacionado con música, que también es parte del audio. Y pues nada, muchas gracias por seguirnos. Y síganos también en redes sociales, Dr.Stern en Instagram, Ricardo Stern o Dr. Stern en Facebook. Toño nada más usa YouTube, pero síganlo también. Y sobre todo, pues visiten Audiomundo y cualquier necesidad aquí que tengan, que necesiten tecnología de audio, aquí los van a atender súper bien. Muchas gracias, Ricardo, y nos vemos en nuestro siguiente podcast. Gracias. Hasta luego.